Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 324,000 personas, en donde esta cifra se ha ido manteniendo por varias semanas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy, Constitución y Gobernantes. Hace tiempo, cuando estaba estudiando Derecho, tenía un maestro que se llamaba el licenciado Pescador. Él era muy inteligente y nos compartía la clase de Derecho Laboral. Entre las clases que nos dio, una vez que nos mencionó algo que en ese momento me pareció no tan importante, ya que nos dijo lo siguiente: si todos los gobernantes y ciudadanos pudiéramos conocer y aplicar correctamente lo que establece en la Constitución y en las leyes secundarias, otro México tendríamos. En ese momento que lo mencionó, no lo entendía, ya que como estudiante uno siempre tiene la inquietud de proponer cambios en la Constitución y leyes secundarias para que mejoren desde nuestro punto de vista y de esta manera poder tener un mejor lugar para vivir para esta y las próximas generaciones. Al paso del tiempo me dediqué al área fiscal y ese comentario del maestro Pescador lo he tratado de entender año tras año, en donde por ejemplo se aumentaron muchas reformas fiscales como la del Código Fiscal de este año 2022 con más de 200 reformas, en donde aún teniendo tantas reformas en las leyes fiscales, los contribuyentes ni las conocen y tampoco les gusta pagar impuestos. ¿Qué está fallando en el área fiscal? Desde mi interpretación, la Secretaría de Hacienda debería tener dos grandes cambios. El primero, no hacer tan complicadas las leyes fiscales, incluyendo el Código Fiscal de la Federación, que es un compendio de derechos y obligaciones que los contribuyentes tienen con la autoridad hacendaria, en donde su incumplimiento trae como consecuencia multas y penas por cometer delitos fiscales que ahí establecen. El segundo cambio debería ser dejar de legislar la Secretaría de Hacienda por medio de las resoluciones misceláneas y dejar este trabajo al Congreso, ya que con esto se daría una seguridad jurídica a los contribuyentes de que en un ejercicio fiscal se mantendrían las leyes fiscales sin cambio para el cálculo y las obligaciones fiscales. Desde mi opinión, con estos dos cambios que realizara la Secretaría de Hacienda, seguirían el consejo del maestro Pescador, es decir, que no se necesita hacer cambios en las leyes fiscales para que el contribuyente pague impuestos. Lo que se necesita es una educación cívico-fiscal y demostrar a la Secretaría de Hacienda que se ocupa correctamente los impuestos. Así de simple debería ser. ¿Dónde entra la Constitución y los gobernantes en el área fiscal? Deberíamos todos entender una idea muy simple, que es la que vivimos en un Estado de Derecho que está regido por la Constitución. Esta Constitución va a estar dividida en dos partes, en donde en la primera parte vienen los derechos humanos y garantías de los ciudadanos. En la segunda parte viene la forma de gobierno, que se va a dividir en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los políticos cuando andan en campaña siempre prometen que van a mejorar las cosas, por ejemplo la seguridad, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar el área laboral, en donde estas promesas las gritan en las calles, pero lo que debería mencionar en realidad es que su trabajo será el de vigilar que los derechos humanos y garantías que se establecen en la primera parte de la Constitución van a ser cumplidos en sus gobiernos, de lo contrario estarían violando la Constitución. A lo largo de este programa he mencionado que el gasto público en la Constitución no tiene una finalidad, ya que no tiene un concepto. Nuestra propuesta ha sido el de poder poner ese concepto en la Constitución, estableciendo que sea para los derechos humanos y la administración del país. Esto daría mayor claridad para las próximas generaciones de gobernantes en cuanto a qué destinar los impuestos en sus presupuestos de egresos en sus administraciones. De lo contrario, los impuestos se utilizan conforme al criterio de cada gobernante, aun cuando actualmente debería buscarse establecer los derechos humanos y garantías que se establecen en la Constitución y en las leyes secundarias que van creando a través del Congreso. ¿Cuántas veces escuchamos a los abogados decir
esta ley es inconstitucional, mencionando que van en contra de la Constitución, ya que los legisladores no buscan que se respeten los derechos humanos y garantías que se establecen en estas leyes secundarias, retrasando el proceso en la que algún día los gobernantes y legisladores buscarán como objetivo principal brindar esos derechos y garantías que se establecen en la Constitución. Actualmente, por medio del juicio de amparos se puede solicitar el derecho humano violado por el Estado, pero el problema es que solamente a ese ciudadano se le va a ser brindado el derecho humano que violó el Estado, donde los demás ciudadanos quedan a su suerte. He visto casos en donde con un amparo ganado por parte de un ciudadano, por ejemplo en el derecho humano a la salud, este ciudadano lleva el amparo al hospital donde tuvo la violación, por ejemplo por falta de medicinas o instalaciones especiales para su tratamiento médico, en donde los hospitales públicos no pueden darle cumplimiento al amparo porque no tienen el dinero para hacerlo, quedando el amparado solo como precedente muy difícil de cumplir por parte del hospital público que violó el derecho a la salud. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. Teniendo estas ideas tan simples y sencillas que mencionamos anteriormente, es urgente que los gobernantes y legisladores conozcan los derechos humanos que deben brindar y los ciudadanos también deben conocer esos derechos humanos que se establecen en la Constitución para solicitarlos. De lo contrario, llegarán más transformaciones pero sin ningún tipo de rumbo para el país. Actualmente la transformación que está llevando a cabo la actual administración fue en sentido de hacer megaobras, implementación de programas sociales. En el área fiscal se incrementaron las obligaciones fiscales, en donde es muy difícil de entender esta transformación, ya que a diario se pueden ver en los noticiarios muchos problemas sociales en todo el país, como la delincuencia organizada, la inflación, la falta de trabajo como principal detonante para ir a Estados Unidos, falta de una buena salud pública con mejores hospitales públicos, leyes muy difíciles de entender y cumplir por parte de los ciudadanos comunes que no estudiaron derecho, mayor contaminación ambiental en las ciudades, mayor contaminación por basura, que no se busca implementar programas de reciclaje, linchamientos en muchas partes del país en donde la premisa es hacerse justicia por propia mano porque no confían en el Estado, mucha burocracia para abrir un negocio ya que piden permisos que son muy difíciles de obtener porque piden muchos requisitos que algunas veces son casi imposibles de cumplir, vías de comunicación en mal estado con baches y coladeras sin tapa ya que se la roban. Estos solo son algunos problemas sociales, pero hay muchos más, por lo que desde mi punto de vista necesitamos lograr una transformación, pero en cuanto a que todos los mexicanos y mexicanas conozcamos, hablemos, opinemos sobre los derechos humanos y garantías que vienen en la primera parte de la Constitución. ¿Cómo se debería dar esta transformación constitucional? Se debería implementar en escuelas públicas un civismo constitucional donde se establezcan clases sobre derechos humanos y garantías que brinda la Constitución en su primera parte. De esta forma, cualquier ciudadano o ciudadana tendría presente los derechos humanos y garantías, ya sea si es gobernante, legislador o ciudadano. Ya que todos los mexicanos y mexicanas tuviéramos ese conocimiento elemental, el siguiente paso es que los gobernantes, cuando estuvieran realizando su trabajo de hacer cumplir las leyes, buscarían implementar programas y presupuestos de egresos donde se busque principalmente brindar los derechos humanos y garantías de la primera parte de la Constitución. Los ciudadanos, al tener el mismo conocimiento, tendrían las bases para saber si los gobernantes están o no actuando correctamente para brindar los derechos humanos y garantías que brinda la Constitución. Esa transformación constitucional que propongo haría que México hablara el mismo idioma. Todas las mexicanas y mexicanos buscarían lo mismo, que se tendría como objetivo principal la implementación de los derechos humanos por parte del Estado y la observación de su cumplimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Si no se da esta transformación constitucional, todas las mexicanas y mexicanos hablamos idiomas diferentes en cuanto a lo que se debería implementar para una transformación para México, en donde las próximas administraciones buscarán a lo mejor crear otros megaproyectos, quitar instituciones, donde poco o nada ayudan esas ideas a mejorar la vida de las y ciudadanos comunes. Me refiero a los que tienen un empleo o negocio para obtener dinero para cubrir sus gastos. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista
sobre Constitución y Gobernantes. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.